El nuevo coronavirus que causa COVID-19 es muy fácil de contagiar y por eso hoy no es buena idea que haya tanta gente contagiada al mismo tiempo. Sería una excelente idea si tuviéramos hospitales en cada esquina y suficientes personas que atendieran a la gente enferma. Pero la realidad no es así. La realidad es que en ningún lado alcanzan los hospitales para atender a tanta gente enferma al mismo tiempo. Se supone que para eso sirve la cuarentena, para no llenar los hospitales. Y de todos modos, ya está pasando. Hace no mucho conocí el testimonio de un paciente al que se le indicó que se hospitalizara porque ya tenía síntomas graves de COVID. Y eso intentó, pero tuvo que pasar 15 horas buscando una cama libre en algún hospital. 15 horas buscando espacio para hospitalizarse. Por eso es pésima idea contagiarnos al mismo tiempo para generar esta llamada inmunidad de rebaño. Al mismo tiempo. Esa es la clave. Es muy mala idea que sea al mismo tiempo. Ahora mismo, incluso con tanta gente en cuarentena, está pasando que es sumamente difícil encontrar espacio disponible en hospitales en caso de que tengas que hospitalizarte. Ahora imagínense si no hubiera cuarentena. Probablemente estaríamos en una situación de guerra o algo así, y eso es sin exagerar. De todos modos, entre tanto caos, ese es un riesgo siempre latente, el hecho de perder la paz pública. Sin embargo, el problema no acaba ahí. La Secretaría de Salud tiene registro de que hasta el día 2 de junio, el nuevo coronavirus ha contagiado a 20.217 profesionales de la salud, de los cuales 271 personas han fallecido en consecuencia. Esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 5 contagios en México se da en trabajadores de la salud. O sea, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros y en fin, gente que trabaja para atender pacientes y que también terminan enfermándose o muriendo por COVID. Para dimensionar la gravedad de esto, veamos los números. Según datos de la OCDE, hasta el 2019, México tenía 2.4 médicas y médicos por cada 1.000 habitantes. Esto se debe contrastar con el hecho de que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 3.4 médicas y médicos por cada 1.000 habitantes. Y para darnos una mayor referencia, países como Austria y Noruega tienen de 4 a 5 médicas y médicos por 1.000 habitantes. Incluso países que se han visto tan afectados por COVID en fallecidos, en contagios, como Italia y España, tienen también un aproximado de 4 médicas y médicos por cada 1.000 habitantes. En resumen, nunca hay suficiente personal de medicina y enfermería para atender a la población. Pero hoy, con tantos profesionales de la salud enfermándose de COVID, pues hay menos. Y se supone que se ha contratado más personal para atender a la gran cantidad de gente que se contagia de COVID. Pero incluso así, sigue siendo insuficiente el personal. Y quizás se pregunten cómo es posible que se enfermen. Hay personas que no pueden entender cómo es que haya doctores que se enferman de esto. Pero por desgracia sí es posible. Y ahora mismo vamos a ver cómo. Hay varios factores de riesgo, pero son principalmente dos. Número uno, no tener suficiente EPP, o sea, equipo de protección personal. Parece increíble, pero son muchos los hospitales que no tienen los suficientes insumos de protección para que el personal de medicina y enfermería no se contagie del virus. Lo hemos podido ver en las noticias. Son varias las veces en que se han manifestado para que por favor se les entregue equipo de protección, más que nada en hospitales públicos. Esto puede tener varias explicaciones. Una de ellas es la prisa de la pandemia, que por su gravedad no dio suficiente tiempo para que los gobiernos pudieran gestionar una buena repartición de insumos de protección. Pero el virus no espera. Y son muchas las personas contagiadas que deben de ser atendidas. Tener la prisa de atender a tanta gente sin suficiente equipo de protección bien repartido en los hospitales ha hecho que sean muchas las médicas y médicos, enfermeros y enfermeras que terminan contagiados, enfermándose y en algunos casos muriendo por ello. Número 2. No tener capacitación y entrenamiento para protegerse. Parece obvio, pero la capacitación para saber ponerse correctamente un equipo de protección personal requiere tiempo y planeación.
Ponerse uno de estos trajes no es nada fácil. Si te equivocas en algo, aunque sea pequeño, puede ser la diferencia entre seguir sanos o enfermarse por COVID. Se requiere entrenamiento y asistencia para que alguien vigile que te estás poniendo bien el traje. Y ambas cosas no han sido una garantía en todos los hospitales porque se requiere planeación y tiempo que muchas veces no se tiene. Insisto, puede parecer poca cosa, pero no lo es, no lo es. La grandísima mayoría de profesionales de la salud, no solo en México, sino en el mundo, no tendrían jamás por qué ponerse uno de estos trajes si no hubiera pandemia. Jamás aprenden a usar trajes así porque jamás había sido necesario. Así que dar por hecho que deberían de saberlo es muy ingenuo. Y todo esto sucede bajo la dinámica de reconversión de hospitales, o sea, convertir a los hospitales del país en hospitales COVID para atender a tanta gente contagiada. Esto solo agrega prisa y presión. Prisa y presión porque es mucha la gente que sigue apareciéndose enferma en los hospitales y son pocas las personas disponibles para poder atender a esta gente. Toda persona profesional de la salud se ha tenido que volver experta de la noche a la mañana en seguir atendiendo enfermos COVID. Y se dice fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Además, la salud mental de los profesionales de la salud está siempre en juego. Nadie espera vivir una pandemia así en sus vidas. Por lo menos no así desde la perspectiva del personal de medicina y enfermería. Saber de tantas personas que siguen contagiándose y muchas de ellas terminan gravemente enfermas o muriendo, por supuesto, baja la moral de quien sea. Sin cura contra el COVID no hay control. Y sin control, muchas cosas se improvisan. Y eso es la realidad. México y el resto del mundo están improvisando sobre cómo atender a tanta gente enferma de algo que hasta el día de hoy no tiene cura. Al final dependemos de que nos apoyemos resguardándonos para ayudar a que haya la menor cantidad posible de contagios, entendiendo que no tenemos suficientes hospitales ni profesionales de la salud para atender a tanta gente enferma. La cura no va a existir pronto y va a tomar su tiempo, así que solo nos queda esperar y ser muy pacientes, cuidarnos para cuidar a quienes nos rodean. Y ya veremos a futuro cómo se siguen dando las cosas. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Puta madre, carajo, puta madre.